Bienvenido a este capítulo de Photoshop en el que estaremos hablando acerca de las capas. Te explicaré qué son, cómo funcionan y cómo puedes aplicarla a tus composiciones de una manera sencilla y aprovechando al máximo todas las herramientas que nos ofrecen. Así que vamos a ello. En esta ocasión te estaré explicando con este ejemplo que ves aquí en pantalla cómo funcionan las capas. Iremos viéndolo paso a paso, pero comenzaremos por el punto más básico, y es que si tú nunca has ocupado un programa como lo es Photoshop, Illustrator, el mismo Canvas, entonces no sabrás qué son las capas. Las capas son diferentes planos que tiene nuestra imagen. Es decir, Photoshop es una herramienta que trabaja en 2D, es decir, solo tiene dos dimensiones, pero con este sistema de capas lo que nos permite es tener diversos planos en nuestra imagen. Y permíteme, te lo muestro con un ejemplo aquí que es bastante gráfico. Es el ejemplo de Walt Disney, que básicamente lo que ellos hacían en sus animaciones por allá del año 57 es que dentro de una misma animación ellos tenían diversos planos en la misma secuencia. Como puedes ver aquí en este ejemplo, tienen un plano principal, un segundo plano, tercer plano y cuarto plano, que a la hora de juntarlos con la cámara, como puedes ver aquí, pues lo que sucedía es que tenían estas bonitas animaciones que realmente no es un solo plano, son 4 planos, pero a la vista pareciera que es toda una misma imagen. Y pues bueno, esto es algo similar, es un ejemplo muy básico que a mí me gusta poner para que nos dé a entender lo que hace Photoshop con las capas. Son diferentes planos de la imagen, como ya te expliqué, que se pueden combinar, se puede cambiar su modo de fusión, se pueden agregar efectos y hacer un sinfín de cosas, como te enseñaré en este episodio. Así que bueno, ahora que ya tenemos un poco más claro con este ejemplo qué son las capas y cómo funcionan dentro de Photoshop, pues bueno, vamos a proceder a abrir nuestra imagen, simplemente arrastrándola desde mi escritorio o desde mi carpeta en la que yo la tenga. Pues la arrastro directamente a Photoshop en este espacio de aquí y se me abrirá, como puedes ver. Entonces, ahora que quiero trabajar con esta capa, lo que vamos a hacer obviamente en esta práctica es agregar los diversos elementos que ves aquí, como lo es este círculo, estos pececitos, el texto, agregar una capa de ajuste como lo es la curva. Todo esto lo vamos a hacer, pero para empezar necesitamos desbloquear nuestra capa. Como puedes ver, cada que yo abro una nueva imagen a Photoshop, directamente me viene con este icono aquí de un candado. Y lo que pasa es que no la puedo mover ni hacerle ninguna modificación. Entonces, cada que yo hago clic con la herramienta mover, me aparecerá este mensaje. Si quiero convertir a una capa normal, le damos clic en que sí, queremos convertir en una capa normal. Y como puedes ver, ahora ya se me quitará el candado de aquí y podría mover mi capa libremente por todo el espacio de Photoshop. Ahora, si esta capa de fondo yo no la quisiera tocar y yo no quisiera que se moviera para nada, pues podría proceder a hacer clic nuevamente en la herramienta candado, que me permitirá bloquear esta capa. Y como puedes ver, ahora si yo hago doble clic por aquí, pues me dirá que es una capa bloqueada y que no se puede trabajar. Esto es útil para una composición cuando quieres que la capa no se modifique ni se toque para nada. Pero bueno, en este caso las desbloquearemos para que te muestre lo que vamos a hacer. Otra cosa importante a mencionar sobre las capas es que este patrón que ves aquí, estos cuadrados blancos y grises, pues representan la transparencia. Como puedes ver, detrás de mi imagen no hay absolutamente nada. Entonces todos esos cuadritos representan una transparencia que a la hora de yo guardar mi imagen, por ejemplo en PNG, pues bueno, sería una imagen sin fondo, solamente aparecerían los píxeles que están por aquí y los píxeles que tienen este patrón serían totalmente transparentes, ¿vale? Ahora sí, pues regresamos nuestra capa a su lugar original. Aquí voy a modificar el tamaño de la imagen. Como puedes ver, es una imagen muy grande. Si recuerdas, cuando te había explicado, te vas a imagen, tamaño de imagen, y aquí simplemente puede hacerla más pequeña. Yo la voy a dejar de unos 2500 píxeles de anchura para que no me dé tanto problema al trabajar. Si tu documento lo requiere, como ya te expliqué, pues tiene que ser grande, pero si no es necesario, puedes trabajarlo en un tamaño que sea ideal y que no te genere tanto problema. Así que no me enrollo más con esto y seguimos. Bueno, esto es básicamente la transparencia y ahora yo ya tengo aquí mi capa de fondo, que ya no es capa de fondo, ya es una capa normal que puedo mover. Ahora, ¿cómo haría en este panel para crear una capa? Simplemente es muy fácil, como irme a esta parte de aquí, a estos iconitos de aquí abajo, y simplemente hago clic en crear nueva capa y como puedes ver ahora ya tengo una capa que está por encima de esta. En este caso pues esta capa es totalmente transparente, es decir, si yo oculto mi capa de abajo, aquí tengo unos iconos, como puedes ver, que es un ojito, así que yo podría ocultar o mostrar mi capa ahí fácilmente. Y en esta capa que acabo de crear, obviamente como está nueva, no tiene absolutamente nada. Así que vamos a proceder a hacerle unos pequeños rayones aquí con la herramienta pincel y un color seleccionado. Esa es la herramienta pincel, la veremos más adelante y aquí puedes seleccionar tu color y cambiarlo. Vamos a seleccionar un color rojito
y aquí la hacemos más grande, nos vamos al panel de pincel y ahora sí pintamos. Y como puedes ver, ahora ya tengo dos capas, una capa que tiene esta mancha roja y la capa que está por debajo, que es la capa de mi fondo. Ok, ¿qué podría hacer yo con este par de capas? Pues bueno, lo primero sería modificar su orden. Photoshop, como te mencionaba, son diversos planos las capas, así que podría simplemente arrastrando esta capa hacia abajo o hacia arriba, puedes modificar el orden. Si yo tuviera, no sé, otra mancha con un color azul, lo pintaría por aquí en una nueva capa y ahora ya tendría tres capas y podría modificarlas de manera independiente, como puedes ver. Entonces podría superponer esta capa al color azul y aquí cambiaría el orden. También podría lo que es ocultarla o mostrarla dependiendo de lo que yo esté trabajando. Y un sinfín de cosas que vamos a ver por aquí también. Y bueno, en este caso vamos a volver a nuestra imagen que ya está trabajada y te iré explicando cómo es el proceso para crearla a partir de las capas. Ok, como puedes ver aquí en mi imagen que ya está diseñada, ya tengo la composición hecha, tengo diferentes tipos de capas y como puedes ver aquí cada capa tiene un diferente icono. Esta es una capa de ajuste, esta es una capa de objeto inteligente, una capa de texto, una capa de formas, aquí puedes ver que cambia el iconito y la capa que ya tenemos aquí que es la capa normal del fondo. Ok, ahora que estamos aquí en la composición, pues como podrás ver, aquí está mi panel de capas que ya te lo he mostrado y me da un sinfín de opciones que te estaré mostrando. Por ejemplo, la opción de ocultar o mostrar una capa, como puedes ver ya te mostré anteriormente. Aquí si yo quisiera ver mi fondo, pues podría ocultar esta capa. Y otra opción que nos da Photoshop también que es muy buena es la opción de agrupar capas, que básicamente es haciendo clic sobre una capa, ahí como puedes ver se desmarca y se pone en un tono más gris. Eso quiere decir que la capa está seleccionada. Y si yo mantengo la tecla control presionada y ahora selecciono otra capa, por ejemplo vamos a seleccionar la capa del círculo y del texto, vamos a hacer clic en ambas. Ahora yo podría hacer clic derecho y aquí me va a venir la opción de agrupar capas. Como puedes ver, aquí está, grupo a partir de capas. Aquí nos permite poner el nombre del grupo, el color, como te decía, pues si eres una persona ordenada y te gusta tener todo bien aquí claro, pues podrías poner un color al grupo y también añadir un nombre. Y ahora como puedes ver ya tendría agrupadas ambas capas. Si lo oculto o lo muestro, pues aquí ya se ocultarían las dos capas sin necesidad de modificar una por una. Ahora aquí en la selección también pasa algo interesante cuando yo creo un grupo de capas. Si me voy aquí a mi herramienta selección, recuerda la primera herramienta o con la tecla B accedes a ella y le das aquí en esta opción, te desplegará este pequeño menú y si tú seleccionas grupo, ahora a la hora de mover se moverán todo el grupo entero. Vamos a ver la diferencia si yo tengo aquí la opción capa seleccionada y modifico aquí el círculo, pues solamente se mueve el círculo, pero si tengo la opción grupo seleccionada se moverá todo el grupo de capas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo duplico una capa? Esta es una opción muy interesante que nos da Photoshop, nos ahorra muchísimo trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera duplicar nuevamente, vamos a probar con esta imagen de los peces. Si yo quisiera duplicarla y agregarla en otra área de la imagen, es tan sencillo como nuevamente hacer clic y hacer clic aquí en duplicar capa. ¿Vale? Aquí nos dará igual las mismas opciones para cambiar el nombre, etcétera. Yo lo dejaré ahí por defecto. Y ahora como puedes ver ya tengo dos veces la misma capa. Esta es una opción muy versátil, pero recuerda que Photoshop es una herramienta que nos permite trabajar con comandos fácilmente. Así que yo podría hacer simplemente posicionarme en la capa que quiero, seleccionarla y presionar control más J y ahora ya también la tendría ahí duplicada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar una capa? Como puedes ver aquí ya tengo dos capas de peces y yo solamente quiero una, así que podría hacer nuevamente clic derecho y hacer clic aquí en eliminar capa. Le doy que sí, que la elimine. O también tengo la opción de arrastrarla hasta esta parte de aquí, hasta el botecito de basura y ahí como puedes ver ya se nos eliminará la capa. Ok, otra cosa que podemos hacer con las capas es que además de ser diferentes planos de la imagen, como puedes ver aquí, podemos variar la manera en la que interactúan con las capas subyacentes. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente con los modos de fusión que te explicaré en un capítulo más adelante. De hecho ya aquí tengo preparado la práctica que haremos. Pero básicamente los modos de fusión es la manera en la que los píxeles de nuestra capa seleccionada interactúan con la capa subyacente, es decir, la capa de abajo. Tenemos un sinfín de modos de color y como puedes ver cada uno te da un efecto diferente. Vamos a dejarlo en el modo normal. Como puedes ver esta es la capa que yo creé
y ahí la dejo en modo normal, es un círculo color rojo, no pasa nada. Y ahora yo también podría modificar lo que es la opacidad y el relleno de la capa. Por ejemplo, en esta capa de los peces la voy a seleccionar, simplemente recuerda que hago clic sobre ella y aquí podría descender su opacidad y como puedes ver se va haciendo más transparente hasta que llega al cero y ya no se ve absolutamente nada. Y también tenemos la opción de relleno que como puedes ver aquí se ve que funciona prácticamente igual, pero por ejemplo si yo selecciono mi círculo, como puedes ver mi círculo tiene aquí un pequeño iconito que son los efectos. Ahorita te explicaré qué son y cómo los puedes usar, pero como puedes ver si yo modifico la opacidad desciende todo se hace más transparente, pero si yo desciendo aquí en la opción de relleno, pues se quedan mis efectos y solamente baja el relleno de la forma o de la imagen como tal, pero los efectos quedan intactos. También esto varía dependiendo el modo de fusión. Por ejemplo, en este de mezcla definida, si yo bajo la opacidad, como puedes ver, me da un efecto diferente al que si bajo el relleno, ¿vale? Pero eso, como te explicaba, lo veremos más adelante en el capítulo de modos de fusión, ¿vale? Aquí volvemos a cómo estaba y ahora te explicaré qué son los efectos que podemos agregar a nuestra capa, ¿vale? Como puedes ver, aquí tengo seleccionada mi capa, voy a eliminarle esos efectos para que se los agreguemos desde cero. En este caso la voy a dejar como la tenía en modo de fusión color. Lo que puedes ver es que colorea dependiendo el color de mi forma que yo tenga o de mis píxeles, colorea así el fondo. Y ahora vamos a agregarle unos pequeños efectos. Como puedes ver aquí en mi barra inferior de herramientas en las capas tengo esta opción de FX y como puedes ver aquí me da diferentes efectos a mi capa. Esta es una opción de acceder a los efectos. Vamos a probar con resplandor exterior, por ejemplo. Como puedes ver, ahí lo tendría agregado. Tenemos muchísimos más que te explicaré en un siguiente capítulo. Estas básicamente son los estilos de capa. También podría acceder a ellos fácilmente haciendo doble clic. Por ejemplo, vamos a probar sobre la capa de mis peces. Vamos a darle doble clic. Y como puedes ver se me abre este panel que es el panel de estilo de capa en el que yo podría agregar diferentes efectos como lo es una sombra, un resplandor como lo hice anteriormente y mucho más. Pero bueno, esto te digo lo veremos a detalle uno por uno en un siguiente capítulo. Esto me parece que le iría un poco bien a mi composición, así que lo voy a dejar un poco por ahí. Y como puedes ver ahora ya mis capas tienen un efecto. Obviamente este efecto al igual que la capa lo puedo ocultar o mostrar dependiendo de lo que yo quiera y también si hago doble clic sobre el efecto podría regresar a modificarlo. Okay. Ahora vamos con lo siguiente que serían las máscaras de capa. Como puedes ver aquí mi imagen de los peces, esta imagen por defecto yo cuando la descargué de internet no venía así recortada. Es raro que encuentres una imagen así en internet. Mi imagen por defecto venía así cuando yo la descargué. ¿Y qué pasó? Que yo le agregué una máscara de capa. ¿Qué es una máscara de capa? Pues básicamente es una selección que nos permite mostrar u ocultar ciertos píxeles de nuestra imagen. Por ejemplo, aquí yo oculté todo el fondo negro y solo dejé los peces, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, con las herramientas de selección que ya te mostré. En este caso, pues vamos a hacerlo con un nuevo método que es en la herramienta de selección. Voy a gama de colores y esto me lo permite ya que el fondo es totalmente oscuro. Pues es un solo color y podría seleccionarlo aquí fácilmente con mi herramienta selección, gama de colores. Hago clic sobre el color que quiero eliminar, muevo aquí un poco la tolerancia. Y ahora como puedes ver ya tengo ahí seleccionado. Vamos a aplicar aquí este icono, si yo hago clic, como puedes ver se aplica una máscara de capa. Voy a ocultar mi capa de abajo para que lo veas. Como puedes ver aquí hice clic y ya se ocultó mi máscara de capa. ¿Qué es lo que pasa? Que como puedes ver está invertida, es decir, lo que se muestra aquí blanco en la miniatura es lo que se va a ver de la imagen y lo que se muestra negro es lo que se va a ocultar. ¿Qué es lo que pasa? Que pues me quedó al revés mi selección, pero esto ¿cómo lo puedo solucionar fácilmente? Pues simplemente invirtiéndola. ¿Y esto cómo lo hago? Hago clic sobre la miniatura de mi capa y presiono control más I. Ojo, aquí como puedes ver tengo dos miniaturas. Es importante que tú cuando vayas a hacer esta opción de invertir la capa, pues tengas seleccionada la miniatura de capa. Porque, ¿qué pasa? Vamos a invertir la capa. ¿Qué pasa si yo presiono control más I para invertir y tengo seleccionada mi imagen de los peces? Pues como puedes ver me invertirá los colores y no queremos que pase eso, queremos que invierta la selección. Así que, ojo, aquí cada vez que tú creas una máscara de capa, se te crea una miniatura más que tiene diferentes opciones. Ok, y básicamente así sería una máscara de capa. Como puedes ver, ahora me quedó mi máscara de capa un poco imperfecta. Voy a presionar Alt más clic izquierdo sobre el ojo de mi capa y como puedes ver, ahora solo se me muestra lo que tengo seleccionado en esa capa para ver la máscara un poco más a detalle.
También si yo presionara Alt y nuevamente clic izquierdo sobre la máscara de capa, pues se mostraría solamente la selección que hizo la máscara de capa. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con las máscaras de capa? Es que no destruyen los píxeles de tu imagen, simplemente los ocultan. Es decir, que como puedes ver aquí me faltó mucho de la selección, me faltaron estos detallitos. Entonces yo lo que quiero es que la máscara de capa los muestre, ¿vale? Y que oculte algunos como lo están aquí. Y hay otras formas de hacerlo, te los iré mostrando en el capítulo de selección avanzada. Pero básicamente si yo selecciono mi máscara de capa y ahora me voy a la herramienta pincel, se me cambian aquí los colores frontal y de fondo a blanco y negro. Entonces, como te mencioné ya anteriormente, cada vez que tú pintas con el color blanco se va a mostrar una área de la imagen. Cada vez que tú pintas con el color negro se va a ocultar esa área de la imagen que tú pintas, ¿ok? Aquí puedes invertir fácilmente los colores de aquí de tu pincel con la tecla X. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente mostrar estas partecitas que nos ocultó de la imagen, ¿vale? Y simplemente pintando con el color blanco, aquí puedes modificar tu pincel, ya lo veremos a detalle más, pero te recomiendo bajar la dureza y aumentar el tamaño por ahí para que puedas pintar e ir revelando las áreas de tu imagen que quieres. Ahora aquí tengo estas áreas que quiero ocultar de las gotas, entonces podría hacerlo simplemente presionando la tecla X y ahora lo que yo pinte se va a ocultar. Y aquí podría ir dándole, ¿vale? Y así es como funcionan las máscaras de capa. Como ya puedes ver, puedo ocultar o mostrar diversas áreas de mi imagen dependiendo de lo que yo necesite sin destruirlas. Y pues así es como funciona básicamente las capas de Photoshop, ¿vale? Ese es un tipo de capas que, como te mostré, pues puedo modificar simplemente con mi herramienta pincel. Si yo quisiera una capa más precisa, digamos que fuera con una figura geométrica, también lo podría hacer. Como te mencionaba, las máscaras vectoriales tienen el mismo funcionamiento que una máscara normal, simplemente que aquí podemos mover sus nodos y la forma de la figura haciendo clic, como puedes ver aquí en esta pequeña ilustración de la herramienta pluma, para ver qué áreas queremos mostrar y qué áreas queremos ocultar con mayor control. Así que vamos a ver cómo funciona. Nos vamos aquí a nuestro panel de herramientas en el lado izquierdo y bajamos aquí hasta la herramienta pluma. Aquí, ojo, es importante que cambies el modo de tu herramienta de forma a trazado, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos crear esta máscara de forma, ¿vale? Así que supongamos que yo quiero ocultar todo lo que es esta mitad de las letras. Supongamos que quiero hacer clic aquí, así que arrastro, voy creando esta forma. Ya te mostraré en un futuro video cómo funciona a detalle la herramienta de pluma, pero básicamente aquí iré haciendo una selección. Como puedes ver, es muy sencillo. Y ahora que ya tengo cerrada mi selección, hago clic en el primer vértice y así se cerrará mi selección. Y aquí me da diferentes opciones, una selección, máscara y forma. En este caso voy a seleccionar la opción de máscara. Y como puedes ver, aquí se me crea un icono en mi panel de capas que esta vez es diferente. Ya no es como los iconos que tienen blanco y negro, ahora tiene un fondo gris. Eso es únicamente para que tú diferencies entre tus máscaras de capa normales y las que son vectoriales, ¿vale? ¿Qué podría hacer yo con esta máscara de capa? Pues si me posiciono nuevamente, recuerda seleccionar siempre el icono de tu máscara, no el icono del objeto o de la capa. Y me voy a esta opción de seleccionar. Como puedes ver, aquí tengo la herramienta selección directa. Hago clic sobre cualquier punto de la imagen y ahora hago clic sobre los nodos. Pues podría mostrar u ocultar diversas áreas de la imagen con mucho más control. También si con la herramienta pluma le sigo creando nodos aquí a la imagen y ahora podría modificarlos y como puedes ver me da un efecto de capa diferente. Esta ventaja que es modificar mi selección con este sistema de nodos y de figuras. Así que por el momento no la vamos a ocupar, pero es importante que la conozcas ya que te será útil en algunos casos. Y ahora que ya tenemos claro qué son las máscaras, te explicaré a detalle cuáles son los diferentes tipos de capas. Como yo te mencioné en un principio, aquí tengo diferentes iconos que pueden parecer un poco confusos, pero eso representa, como ya te mencioné, las miniaturas de la capa representan qué tipo de capas son. Por ejemplo, aquí tengo una capa de curvas, una capa que es una capa de ajuste y tiene este iconito, esta capa que es un objeto inteligente, la de los peces, que ahorita te mostraré para qué es, una capa de texto, una capa de formas y una capa normal, ¿vale? Entonces comenzaremos con las capas de ajustes, ¿vale? Por ejemplo, esta capa de curvas que tengo aquí, la voy a eliminar y la voy a crear simplemente yéndome a la parte de aquí abajo. Como puedes ver, aquí tengo este iconito, este círculo, que es para crear una nueva capa de relleno o de ajuste, ¿vale? En este caso, voy a crear una capa para modificar el brillo y contraste. Hago clic y aquí, ojo,
Las capas de ajuste no es como tal un objeto nuevo dentro de Photoshop, sino simplemente nos permiten modificar los objetos que están por debajo de esta capa. En este caso podría modificar el brillo y agregar más contraste para tener una imagen más contrastada como ahí. Y como puedes ver, todas las capas se modifican desde la primera hasta la última. Ahora, ¿qué pasa? Aquí funciona igual el sistema que yo ya te mencioné de capas en Photoshop. Es decir, si mi capa está por encima le va a afectar, pero si está por debajo, como puedes ver, ahí no le afectará nada. Es decir, ahí mi capa de los peces, como está hasta arriba, está por encima de la capa de ajuste, pues no le genera ninguna modificación. Si estuviera por encima de esta capa, pues sí le generaría esta modificación, como puedes ver aquí. Este es el panel de propiedades de mi capa de ajuste, dependiendo el diferente ajuste. Por ejemplo, vamos a probar un ajuste de curvas. Más adelante te mostraré para qué funciona cada uno. Ya tengo aquí mi capa de curvas y como puedes ver, mi panel ahora es diferente al panel de la capa de brillo. Y aquí hay una opción bastante interesante y bastante útil, que es este iconito de aquí. Como puedes ver, aquí tengo diferentes iconos. Este que es para mostrar u ocultar los ajustes que le he hecho, para restaurar la herramienta si quisiera volverla al inicio como estaba. Y ese ajuste que es muy bueno, que es básicamente para enlazar esta capa a mi capa de abajo. Es decir, si yo hago clic aquí, como puedes ver, ahora mi herramienta de curva solamente afecta a la capa que está justamente por debajo de ella. Ahora esto lo puedo hacer con diferentes capas. Si quisiera que mi capa de brillo también afectara únicamente a la capa de los peces, pues iría nuevamente aquí a su ajuste y le haría clic a este iconito para enlazarla a la capa de abajo. Y todos estos ajustes, como puedes ver, ahora solamente se aplican a mi capa de los peces. Si quisiera desenlazarlo, pues nuevamente le haría clic aquí y como puedes ver, ahora ya afecta a toda la imagen. Otro atajo también muy bueno para hacer esto es simplemente, aquí la voy a desvincular, es colocarte en el medio de las dos capas con la tecla Alt presionada y se te mostrará este icono en el cursor. Como puedes ver, cambia, y si ahora yo hago clic, pues se enlaza únicamente a la capa de abajo de una manera diferente y que es más práctica, pero ahí te dejo el tip. Ok, y básicamente estos serían las capas de ajuste, capas que nos permiten modificar diversos valores de nuestra imagen, pero no son como tal un objeto nuevo, ¿vale? Simplemente modifican los objetos que están por debajo de ellas. Ok, aquí voy a dejar mi capa de ajuste, quiero que afecte a todo, así que le quitaré ese vínculo y ahora ya me afecta a toda la imagen. Continuamos con nuestras capas y vamos con las capas de relleno, ¿vale? Las capas de relleno básicamente son estas tres primeras. Como puedes ver, color uniforme, lo seleccionaré y te mostraré. Se crea una nueva capa y aquí me abre el selector de color, así que yo podría modificar su color al que yo más quisiera. Lo selecciono, hago OK y ahora, como puedes ver, ya tengo una capa de relleno que se ajusta al tamaño de la composición, es decir, abarca completamente. Y eso sería una capa de relleno. Aquí se crea por defecto, como puedes ver, con una máscara también. Vienen por defecto con una máscara, así que yo podría ocultar algunas partes que no quisiera de esta imagen, por ejemplo, el centro. Yo quisiera dar ese efecto como de degradado hacia el centro, pues podría hacerlo con una máscara. Ahora, otro tipo de capas de relleno es la capa de degradado. Igual vamos aquí a esta opción de crear nueva capa y ahora tenemos la opción de degradado. Como puedes ver, hay diferentes degradados. Se me abre aquí el panel y yo puedo desplegarlo y hacer clic aquí en algunos que ya vienen precargados con Photoshop. Dependiendo de tu versión, pues traerá algunos más o algunos menos. En este caso, pues trae muchísimos que igual podría utilizar. Y otra cosa sobre los degradados, que ya veremos más adelante en el capítulo de estilos de capa, es que puedo modificarlos. Es decir, aquí yo podría agregar o cambiar el color. Por ejemplo, si quiero que tenga un rojo y aquí un amarillo, pues podría hacerlo y así tenemos un degradado bastante interesante. O también tengo aquí estos degradados, como ya te había mencionado, que vienen predeterminados. Por ejemplo, vamos a ocupar este. Y ahora aquí también tengo otras opciones, como es editar el estilo. Es decir, puedo modificar la forma con la que se genera el degradado. Si es un círculo, también podría aquí lo que es invertirlo o alinearlo con la capa para moverlo, aquí modificar su escala. O también tenemos otras opciones de degradado, como lo es ángulo, que pues bueno, ya son un poquito más específicas. Como puedes ir viendo ahí, cambia dependiendo de lo que tú necesites. Ahí es en una forma de diamante y pues bueno, en este caso vamos a dejarlo en radial y quiero que lo oscuro vaya hacia afuera y lo claro vaya hacia el centro. Aquí podría mover ese deslizador y como puedes ver se va moviendo el color hacia el centro y va aumentando el color oscuro que tengo dentro de mi degradado y se va reduciendo el color claro que está hacia el centro. Así que haría clic aquí en OK y ya tendría mi degradado nuevamente. Aquí, como te mencioné, pues podría mover su modo de fusión, por ejemplo a multiplicar, y después modificar el relleno y tendría este efecto igual que está interesante que podríamos ocupar.
¿vale? Eso es la capa de degradado. Y seguimos con el siguiente tipo de capas, que es la capa de imagen. Pues si yo arrastro una capa desde mi escritorio o desde alguna carpeta, pues se mostrará aquí, y si le doy OK, ahí se validará. Y también tenemos las capas normales, como ya te las mostré. Las capas que yo puedo crear desde aquí y se me creará una nueva. Puedo aquí sobre ella pintar o hacer una infinidad de cosas. Siguiendo también tenemos las capas de formas, que básicamente si yo me voy aquí mis herramientas de forma, como puedes ver aquí abajo están, y mantengo presionado para mostrar el menú completo. Tengo diversas, como poder ser un rectángulo, elipse, triángulo, etcétera. En este caso vamos a crear un elipse. Vamos a eliminar ese elipse del fondo que tengo y le vamos a agregar, ¿vale? Básicamente yo puedo hacer clic sobre cualquier parte de la imagen, arrastrar y ahí se creará. Pero como puedes ver es irregular mi forma, así que yo quiero que sea regular, quiero que sea un círculo perfecto. Así que simplemente presionando la tecla Shift y arrastrando, ahora sí será un círculo perfectamente simétrico. Y aquí se me abre el panel de propiedades. Desde aquí puedo modificarlo o también desde aquí arriba, ¿vale? Aquí le voy a poner el color rojo que tenía, ¿vale? Por ahí, vamos a dejarlo. Y aquí también podría agregar un trazo. Ya lo veremos más a detalle en el capítulo de formas, pero en este caso lo dejaré sin trazo, ¿vale? Solamente quiero el relleno y aquí lo podría yo mover ya al centro. Si yo quisiera que me aparecieran estas guías cuando desplazo mi figura, como puedes ver aparecen ciertas guías alrededor de color rosa que me indican dónde es el centro de la figura o dónde está alineada. Esto para mostrarlo es muy fácil, simplemente en vista, mostrar, y aquí haces clic en guías inteligentes. Tienes que estar aquí activado con esta palomita, ¿vale? Como puedes ver aquí el icono es diferente en las capas de forma, y la ventaja de las capas de forma es que puedo modificar sus nodos, como ya te expliqué con las máscaras vectoriales. También en las capas de forma podría modificar cada uno de estos puntos, ¿ok? Pero vamos a regresar nuestro círculo a como estaba, tal cual. Ahí está, ya con el efecto y con el modo de fusión cambiado. Y ahora vamos con la capa de textos, que es esta capa que yo tengo aquí, donde escribí la palabra beta. Te voy a enseñar a crearla desde cero. Simplemente vamos a eliminar esta para que no nos distraiga. Nos vamos aquí a nuestra barra de herramientas y seleccionamos aquí textos, herramienta texto. Como puedes ver aquí tengo diferentes textos, diferentes herramientas dentro de texto, como sería texto horizontal, texto vertical, y esto que también nos sirve para crear máscaras de texto. En este caso vamos a seleccionar texto horizontal y vamos a escribir aquí. Como puedes ver hago clic y ahora me crea un texto de ejemplo que yo puedo borrar y simplemente ahí cambiarlo, ¿vale? Y pondré beta, y pondré un punto. Y ahora, como puedes ver aquí dentro de mis herramientas, vamos a cambiar aquí, necesito el panel de propiedades. Aquí no sé por qué se ha borrado. Vamos a buscar propiedades, aquí está, lo agrego por aquí para mostrarlo. Ok, y como puedes ver aquí tengo todas las propiedades de mi texto en el panel de propiedades. Que el panel de propiedades pues se modifica dependiendo el objeto que tú tengas seleccionado, ¿vale? En este caso es una capa de texto y este es su panel de opciones. Aquí yo haciendo clic podría cambiar simplemente la tipografía. Aquí yo ya tengo algunas instaladas que me gustan a la hora de trabajar. Podría modificarla y seleccionar la que yo quisiera. En este caso voy a dejar la que tenía. También aquí algunos ajustes más que ya veremos adelante en el capítulo de textos. Pero bueno, eso básicamente sería la manera en la que puedo modificar mi texto. Y aquí podría cambiar también su color, elegir el que yo quiera, ¿vale? Lo volveré a como estaba. Nuevamente recuerda que haciendo control más T se me mostrará las herramientas para agrandar o para transformar mi texto. Así que lo agrandaré y lo colocaré al centro tal cual como estaba. Ahora quiero hacerlo un poco más pequeño, presionando Shift más Alt y arrastrando hacia adentro, pues puedo achicar mi texto de manera simétrica, ¿vale? Presiono Enter para validar la transformación. Y siguiendo por aquí también tenemos el último tipo de capas, que son las capas inteligentes, que son estas que tienen, voy a agrandar nuevamente mi panel de capas, que son estas que tienen este pequeño iconito del documento. Como puedes ver, mi capa de fondo es una capa normal, así que si yo hago clic sobre el icono, la miniatura, se me despliega el panel de estilos de capas. Y si yo hago clic sobre esta capa, las dos son imágenes, ojo, son imágenes que descargué de internet. Pero esta, como tiene este iconito de objeto inteligente, si yo hago doble clic sobre ella, pues se me desplegará la imagen como tal, yo la descargué, ¿vale? Cuando yo hice doble clic se me abrió un nuevo archivo de Photoshop, que realmente es el archivo de mi capa. Si yo aquí, por ejemplo, pinto cualquier cosa con este color blanco, ¿no? Vamos a hacer una mancha blanca aquí sobre la capa, le doy a cerrar, le doy así, validar. Regresamos a nuestro documento. Como puedes ver, lo que pinté de blanco ahora se está mostrando dentro de mi capa. ¿Qué es lo que pasa? Que es un objeto inteligente es decir, nos da esta posibilidad de al abrirlo, hacer doble clic,
modificar cualquiera de sus elementos. Puedo aquí agregar como si fuera un nuevo documento de Photoshop, cualquier cosa, y a la hora de cerrarlo y guardarlo, pues se me mostrará las modificaciones en mi pantalla del diseño principal, ¿vale? Es decir, este objeto está enlazado a un nuevo archivo que yo puedo modificar. Pues también otra cosa que yo podría hacer dentro de Photoshop con las capas, ya por último, para cerrar este capítulo, es llevarme mis capas de un documento a otro. Por ejemplo, aquí tengo mi documento que abrí en un principio, si recuerdas, para mostrarte cómo desbloquear las capas. Básicamente, si yo hago clic sobre cualquier capa, supongamos que me quiero llevar la capa del fondo, la capa del texto y los peces a mi nuevo documento para tenerlos ahí, simplemente puedo hacer clic sobre ellos y con la tecla Shift presionada puedo seleccionar más de uno, ojo. Ahí hice clic sobre 3 manteniendo la tecla Shift presionada y ahora puedo moverlos libremente. Y lo que pasa ahora es que si yo los arrastro hacia acá, hacia mi panel de documentos y los suelto en el nuevo documento en el que yo quiera, pues ahora simplemente se me copian y se me pegan tal cual, ¿vale? Aquí como puedes ver, pues dependiendo de la resolución del archivo, pues se podría ver más grande o más pequeño. En este caso son iguales básicamente, entonces pues se mantienen ahí al mismo tamaño. Y aquí yo podría mover mis capas fácilmente de un documento a uno nuevo, pues de manera muy rápida, ¿vale? Y con esto concluiríamos el capítulo de capas con esta bonita composición que nos quedó por aquí. Y como puedes ver, son bastante fáciles de entender una vez que ya los desglosamos de esta manera y nos estarán sirviendo en un futuro para básicamente todo lo que hagamos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.